Es un honor estar aquí con ustedes, con todos ustedes esta tarde. Traje el libro, pero no hay suficiente espacio. Voy a tratar de hacer un poco de espacio aquí. Vamos a estar en Hechos 17, versículos 24 al 31. Si pueden ir ahí, por favor, voy a presentar el texto. Hay algunas verdades esenciales que nosotros, los estadounidenses, necesitamos entender acerca de lo que hizo y hará a Estados Unidos grande de nuevo. Me atrevo a decir, para reconstruir y hacer a Estados Unidos cristiano de nuevo. Toda la Escritura declara la total autoridad de Cristo y para Él todos se deben someter. A Él todos deben reverenciar y temer. Y a Él debemos atribuir con un alta voz que Él es digno, es el Cordero que fue inmolado de recibir poder y sabiduría y honor y gloria y bendición. Apocalipsis 5:12. La pregunta ante nosotros esta tarde es: ¿cuál es el fin principal de las naciones? Y dado que Dios ha ordenado el gobierno de esas naciones, debemos preguntar cuál es el fin principal de quienes gobiernan estas naciones. ¿O qué manda Dios a estos gobernantes? Los púlpitos y los políticos, tristemente y vergonzosamente, han ignorado en gran medida estas preguntas centrales para el detrimento de nuestra nación. Así que si pueden ponerse de pie para leer y escuchar la lectura de la palabra. Voy a decir la palabra de Dios y voy a decir el texto y voy a decir: esta es la palabra de Dios, y la respuesta va a ser: muy bien. Esta es una conferencia reformada. Vamos a ir a las Escrituras, Hechos 17, 24 al 27. Voy a saltar el 30 y el 31, al 30 y el 31. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, y de esto ha dado fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esta es la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre nuestro en los cielos, venimos a ti a través del Señor Jesucristo y a través del Espíritu Santo, y te rogamos que tú hagas que tu nombre sea grande y que todo lo que se ha dicho sea recibido hoy, y recibamos tu palabra con gozo y alegría en el corazón, implantada profundamente en nosotros, para que podamos conocerte y disfrutarte para siempre. Ayúdame a ser fiel a tu palabra y a alimentar a tus ovejas. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. En 1798, John Adams, segundo presidente de los Estados Unidos, argumentó que los vínculos de la República estadounidense requerían un carácter moral específico para funcionar. Decía: nuestra Constitución fue hecha únicamente para un pueblo moral y religioso. Es totalmente inadecuada para el gobierno de cualquier otro. Benjamin Rush, firmante de la Declaración de Independencia, dijo: alternativamente me han llamado aristócrata y demócrata. No soy ninguno de los dos, soy un cristócrata. Creo que todo poder siempre fallará en producir orden y felicidad en las manos del hombre. Solo aquel que creó y redimió al hombre está calificado para gobernarlo. Amén. También argumentó que el propósito mismo de una república era fomentar la felicidad que solo el cristianismo puede proporcionar. Cita: el cristianismo es la única religión verdadera y perfecta,
Y en la medida en que la humanidad adopte sus principios y obedezca sus preceptos, así será sabia y feliz. Al firmar la Declaración de Independencia, Samuel Adams dijo, cito, hoy hemos restaurado al soberano a quien únicamente los hombres deben obediencia. Él reina en el cielo y desde el oriente hasta el poniente venga su reino. Y John Jay, primer presidente de la Corte Suprema, el 12 de octubre de 1816, dijo, la providencia ha dado a nuestro pueblo la elección de sus gobernantes y es deber, así como privilegio e interés de nuestra nación cristiana, seleccionar y preferir cristianos para sus gobernantes. John Witherspoon, firmante de la Declaración y presidente de Princeton, en un sermón de 1776 oró, cito, conceda a Dios que en Estados Unidos la verdadera religión y la libertad civil sean inseparables. Quien es un campeón inmediato de los derechos de la humanidad debe ser un buscador prudente y ejemplar de los derechos de Dios. ¿Cuán a menudo hablamos de buscar los derechos de Dios como por encima de todo? Y sigue diciendo, y quien quiera que escriba la historia de cualquier nación en cuanto a su moral, encontrará que ha habido una estrecha conexión entre su religión y su prosperidad. Uno más, Noah Webster, autor del primer diccionario estadounidense, dijo, los principios y preceptos morales contenidos en las Escrituras deben formar la base de todas nuestras constituciones y leyes civiles. Amén. Todas las miserias y males que los hombres sufren por el vicio, el crimen, la ambición, la injusticia, la opresión, la esclavitud y la guerra proceden de despreciar o descuidar los preceptos contenidos en la Biblia. Estos hombres entendieron que nuestra misma supervivencia como nación y de cualquier nación depende de nuestra sumisión y adherencia a la autoridad única de Cristo, Jesucristo. Todo otro fundamento es arena movediza. Y eso es exactamente lo que hemos presenciado desde que se sembraron las semillas de la rebelión pública de muchos. En los años 60, los fallos de la Corte Suprema prohibieron progresivamente el cristianismo del ámbito público y desataron décadas de creciente violencia y caos. Y esta es mi idea principal. El fin principal de todo gobierno es glorificar a Dios y proteger al pueblo de Dios, el derecho dado a él para glorificarlo y disfrutarlo para siempre. Lo diré de nuevo. El fin principal de todo gobierno es glorificar a Dios y proteger a su pueblo, el derecho dado por Dios de glorificarlo y disfrutarlo para siempre. Mi propósito es doble. Primero, confrontarte con el señorío absoluto de Jesucristo, despertar un santo temor a la traición contra Cristo y equipar a los legisladores para gobernar como sus siervos, para que sus leyes, prioridades y testimonio público protejan el derecho de los ciudadanos a glorificar y disfrutar a Dios para siempre. Y en segundo lugar, llamar a la iglesia de Jesucristo a declarar y advertir a sus legisladores de la autoridad suprema de Cristo para ordenar su mundo por su palabra. El gobierno y sus magistrados nunca son neutrales. Siempre orientan a sus ciudadanos hacia Dios. La pregunta es si los dirigirás al Cristo vivo o a los ídolos. Y luego enfrentarás al juez vivo por tu intento de insurrección contra su trono. Los legisladores, escuchen. Dios no será burlado. Ustedes no son soberanos. Darán cuenta al Rey Jesús. Si menosprecian a Cristo en los pasillos del poder y blasfeman contra Él por no atribuirle gloria y autoridad sobre los gobiernos que descansan sobre sus hombros, el cetro que empuñan se convertirá en la vara que los quebrantará. Besen al Hijo o enfrenten el castigo. Deben escoger su lealtad. Así que comencemos
con los fundamentos principales. Joel Vicky trajo esto en su primer sermón, pero vamos a comenzar aquí como el fundamento principal. Comencemos con los fundamentos principales que podemos establecer del trono. ¿Por qué existen todas las cosas? Todas las cosas fueron creadas por Dios y para su gloria. Todas las cosas. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Ese es el punto de vista del trono. Todos afirmamos esto. Apliquémoslos a todas áreas de la vida. Examinemos el ámbito en el que debemos aplicar esto. Les voy a dar algunas preguntas. Preguntas políticas que deben estar sobre toda nación. 1. ¿Qué es una nación? ¿Qué es una nación? Número 2. ¿Por qué existen las naciones? Número 3. ¿Quién gobierna sobre las naciones? Número 4. ¿Cuál es el fin principal de la política? Número 5. ¿Cómo deben los hombres gobernar las naciones? Y número 6. ¿Qué sucede si se niegan? Así que veamos primero los fundamentos políticos en el ámbito del reino. Hechos 17, 24 al 31 es nuestro texto principal. Y cada punto extrae su lógica del discurso de Pablo allí. Pregunta número 1, ¿qué es una nación? ¿Qué es una nación? Mira Hechos 17, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, Él es absolutamente soberano sobre todo. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es autosuficiente, el único ser que lo es. Miren el versículo 26. Las naciones son realidades creadas por Dios. Versículo 26. Y de una sangre Dios ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Nosotros también encontramos que los límites nacionales son establecidos por la providencia de Dios. Sigan leyendo. Les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites o las fronteras de su habitación. En su soberanía, Dios creó y ordenó todo, incluyendo el gobierno, sus límites y el ascenso o caída de las naciones. Permítanme darles una definición de lo que es una nación. Una nación es un pueblo que se distingue en su lugar y tiempo definidos, unido por una cultura compartida, con un idioma, linaje, costumbres, virtudes y adoración comunes, que existe por designio divino y no por accidente histórico. Eso es lo que es una nación. Ahora, número 2. El propósito. ¿Por qué existen las naciones? ¿Cuál es el fin principal de las naciones? El versículo 27 nos dice por qué Dios creó cada nación en la tierra y determinó sus tiempos y sus límites. Dice el versículo 27, para que busquen a Dios y le hallen. Ese es el propósito. El propósito del establecimiento de las naciones es que los pueblos puedan buscar y encontrar a Dios. Esa es la razón por la que existen cada nación que ha existido o que existirá o que existe. Pablo después declara el gobierno sobre los gobernantes de las naciones. ¿Quién gobierna en tercer lugar a las naciones? Versículo 30. Los tiempos de la ignorancia Dios ha pasado por alto, diciendo a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué haría eso? Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. El juicio viene para todos los hombres. Y todo por el hombre Cristo Jesús. Y lo mismo es verdad para toda nación.
El Dios creador, con autoridad soberana, puso su sello sobre toda la creación, haciendo su edicto oficial, inmutable e irrevocable. ¿Y cuál es ese sello sobre toda vida? Mira el resto del versículo 31. Dando seguridad a todos, dando fe a todos con haberle levantado a Jesucristo de los muertos. La resurrección de Jesucristo de entre los muertos es prueba de que Dios el Padre ya sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. 1 Corintios 15, 24. Y eso incluye todos hombres y naciones. Escuchen, compatriotas. Dios designó a Cristo como el juez y gobernante de todas las naciones. Y como Dios en su gobierno esencial, solo Jesucristo lleva la autoridad del gobierno esencial sobre todas las cosas. El texto de Colosenses 1, 16, 17 dice que todas las cosas fueron creadas por Jesucristo y para Jesucristo, sean visibles o invisibles, sean tronos o dominios. Eso no es todo. El Rey Jesús también ejerce gobierno soberano sobre las naciones a través de su obra mediatoria como el Dios hombre. Vivió Jesús una vida sin pecado, aplacó la ira de Dios contra los pecadores, murió en su lugar, resucitó de entre los muertos, derrotando al pecado, la muerte, el diablo, y logró la salvación y el gobierno soberano. Después de su resurrección, Jesús mismo confirmó esta autoridad total en la gran comisión, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo. Y luego Jesús ascendió y se sentó a la diestra del Padre, y se sentó a la diestra del Padre y le dio el gobierno sobre las naciones como herencia, y los fines y los confines de la tierra como su posesión. ¿Por qué? Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Daniel 7:14. Ahora mismo Jesús es el soberano de los reyes de la tierra. Apocalipsis 1. Su gobierno va en aumento sin fin y no fracasará. Isaías 9:7. Este es el propósito de las Escrituras: revelar el dominio absoluto del Dios Trino, que está disponible para todo el que se someta al hombre, que ha sido señalado como el juez de todas y cada una de las naciones, tanto para el juicio temporal y final de toda gente y nación. El gobierno de Cristo no es estático ni estancado, se multiplica cada día, extendiendo su dominio sobre individuos, familias, tribus y naciones, que se someten a él. Todas las naciones solo encontrarán su fin principal en glorificar a Cristo y disfrutarlo cuando se sometan a su legítimo gobernante, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y porque Dios es fuego consumidor, Hebreos 12, 26 al 29 dice que los gobiernos sin Cristo de este mundo se vuelven más opacos, más débiles y más desesperados, hasta que tiemblan y colapsan bajo el peso de su justo gobierno. Todos sus enemigos son puestos bajo sus pies, e incluso la muerte misma es destruida. Así que, santos, tengamos gratitud al recibir un reino que no puede ser removido, y ofrezcamos a Dios una adoración aceptable, con asombro y con temor. Noten esto: si las naciones actualmente no se someten al gobierno de Cristo, el rescate del colapso seguro bajo su juicio está disponible para ellas, si se arrepienten y se someten a su gobernante y juez soberano designado, que es Jesucristo. Jesús triunfó sobre el pecado, la muerte y el diablo, y las naciones todas son suyas. Y eso significa que su triunfo es su triunfo. Ustedes entran en una procesión triunfal porque Cristo lo dirige. El futuro le pertenece a los justos, porque el justo nos guía a todos en una procesión triunfante.
¿Dónde está el espacio para echarse a un lado? No hay espacio para el pesimismo, porque Cristo está en su trono y Él ha dicho: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y envía su Espíritu Santo para morar en ti y para guiarnos en gozo sempiterno y triunfante en su nombre. Número 4. El telos práctico. ¿Cuál es el fin principal de la política? ¿Cuál es el fin principal de la política? La Segunda Confesión Bautista, capítulo 24, párrafo 1, dice: Dios, el supremo Señor y Rey de todo el mundo, ha ordenado a magistrados civiles para su propia gloria y el bien público, y para este fin los ha armado con el poder de la espada. El fin principal de la política es ordenar la esfera civil de maneras conducentes a glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. ¿No estás de acuerdo? Ahora, ¿cuál es el medio ordenado por Dios para lograr su fin principal para las naciones bajo el gobierno de Cristo? Ciertamente, púlpitos fieles y santos. Pero hay más. Número 5. ¿Cómo deben los hombres gobernar las naciones? ¿O cuáles son los deberes de los magistrados civiles? El punto de la Gran Comisión es que en su gobierno mediador, Cristo gobierna por su palabra y espíritu a través de sus agentes terrenales, a quienes ordenó ejecutar su voluntad en la tierra, para orientar a la humanidad hacia Él mismo, mediante la predicación del evangelio, haciendo discípulos, viviendo vidas santas y enseñando a todas las naciones a obedecer todo lo que Él mandó en cada esfera. La esfera civil incluida. En Romanos 13:1, Dios manda cómo las naciones deben ser gobernadas por hombres. Si quieren ir ahí, Romanos 13:1, los servidores civiles deben primero conocer a su amo y someterse a su autoridad. Conocer a su amo, su señor, y someterse a su autoridad. Los hombres tienen una autoridad delegada. Pablo dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. El versículo 4 enfatiza el punto. Los líderes civiles son siervos o diáconos, no soberanos, no subsiervos, no soberanos, sino subsiervos, inclinados ante Cristo el legislador, actuando dentro de los límites de su ley moral y sabiduría bíblica aplicada. ¿Ven esto allí? Romanos 13, 1 al 5, 1 Pedro 2, 13, 14. Eso es lo primero. Conocen a su Señor y se someten a su autoridad. Número 2, aplican leyes justas y ejercen la espada de la justicia. Aplican leyes justas y ejercen la espada de la justicia. Número 1, protegen los derechos dados por Dios a los inocentes, asegurando y defendiendo la nación y sus fronteras contra enemigos domésticos y extranjeros. Número 2, ejecutan justicia sobre los malhechores con castigo proporcional. Literalmente, deben aterrorizar a los que hacen lo malo, como dice la Escritura. El número 3, deben recompensar y promover la buena conducta para el bienestar bendito y feliz de sus ciudadanos. Romanos 13 y luego Génesis 9, Romanos 13, Romanos 14, Apocalipsis 20. El segundo uso de la ley de Calvino enseña al magistrado su trabajo. David Mitchenman, yo lo tenía bien anteriormente, algo sobre la ley para los que no tienen ley. Y luego quiero recomendar estos libros. Calvino, el segundo uso de la ley de Calvino enseña al magistrado su trabajo, que la ley justa de Dios, respaldada por castigos proporcionales, son como un freno sobre un potro brioso y restringe el mal externo y abierto y expone la culpa. Advierte a los gobernantes que su autoridad es ministerial.
orientando así a los pueblos hacia el Rey de Reyes. Dios da a la iglesia la espada espiritual para la justicia interna. Eso lo dice en Hebreos 4:12, Efesios 6:17, Mateo 18. La iglesia administra la palabra y las ordenanzas para la disciplina espiritual. Y juntas, el Estado con la espada y la iglesia con la espada de la palabra orientan a la sociedad hacia aquel por quien, a través de quien y para quien existen todas las cosas. Así que una esfera civil bien ordenada incluye un pueblo que estime su evangelio y ley, y magistrados civiles que entiendan que son siervos de Dios y actúen en consecuencia. La ley de Dios, no la mayoría, gobierna a las autoridades y es perfecta para restaurar el alma. Y es autoritativa para equipar a los santos para toda buena obra, incluyendo la reforma política. Porque la palabra de Dios es suficiente para cumplir su voluntad y dirigir nuestro gobierno. Debemos rechazar las innovaciones morales hechas por el hombre. Los magistrados ante el Rey Jesús deben ser diáconos jueces, los que aplican la ley, no hacedores de la ley. Hemos recibido la ley apropiada de Dios, correcta de Dios. Debemos aplicar esa ley, no innovar, no traer las conciencias de las personas sobre los mandamientos de hombres. El reino de Cristo no es teórico. El evangelio triunfa en la historia, conquista corazones, derriba ídolos y orienta a las naciones hacia el gozo en Cristo. Permítame preguntarles, ¿dónde bendice Dios jamás a un gobierno que deseche su palabra? En ningún lugar. Cuando la ley humana reemplaza la ley divina, sigue lo siguiente. Para tanto gobernantes como gobernados, el rey que no sirva al Rey Jesús sirve su propia concupiscencia, poder, dinero, apetito o aplauso. Las leyes nunca son neutrales. Cada estatuto catequiza, cada presupuesto disipula. Y un líder o bien orienta a los pueblos hacia el Dios vivo o hacia los ídolos. Esto no quiere decir que no debamos buscar pericia y habilidad política. Pero sí quiere decir que incluso los expertos políticos deben reverenciar y someterse a la palabra de Dios en todo momento. Si orientas a las personas a la ley del pecado, la muerte o de la justicia y la vida, los gobernantes tienen un deber ante Dios de ordenar a la sociedad a la justicia y no a la impiedad. Dicen como que se debe de la cultura. En 2016 se hablaba del activismo, se enfatizaba más el activismo homosexual. Piensen acerca del aborto. El aborto es sacrificar a hijos. Es el mal último en toda la existencia humana. Pero más allá de la injusticia que se comete contra un niño, piensa en la manera en que el aborto legal promueve la apostasía. La adoración de el ídolo favorito de Norteamérica, del ídolo sexual. Sin abortar el aborto va a ser rescatar a aquellos que están yendo a la muerte y sería derribar a los ídolos de la liberación sexual. Número 6. ¿Cuál es el resultado si los servidores civiles se niegan a someterse a Cristo? ¿Cuál es el resultado si los servidores públicos se niegan a someterse a Cristo? Proverbios 11:10, 28:12, 29:2. Cuando el justo prospera y aumenta y triunfa,
Y cuando perecen los impíos, hay voces de júbilo y gran gloria, y se alegra la ciudad. Pero cuando los impíos se levantan y dominan, el pueblo gime y se esconde. ¿Cuántos de nuestros magistrados están guiando la queja y el dolor y amargura de la nación ahora mismo? ¿Qué gloria podríamos tener? ¿Qué gozo y libertad podríamos tener si nuestros matrimonios se caen en sus rostros, adoran al Rey Jesús? Romanos 13 establece que las autoridades civiles son siervos de Dios, como leímos. Escucha lo que Jesús dice en Lucas 12:47, que le sucederá a los siervos infieles. No es agradable. Cuando el verdadero rey regrese, cito, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Y el Salmo 2, versículos 10 al 12, nos advierte a todos nosotros y a todos los gobernantes de la tierra. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. William Plummer, comentando sobre el Salmo 30, dice: cuán espantoso es el pecado en aquellos que gobiernan o representan a la nación. Trae castigos terribles. La razón por la cual los pecados nacionales son tan severamente castigados en este mundo es que las naciones como tales no serán juzgadas en el mundo venidero. Su existencia habrá cesado entonces. En el juicio final, solo los individuos serán examinados por Dios. Dios juzga a las naciones en este mundo. Cada nación se levantará o caerá dependiendo de si se postra o no ante el Rey de Reyes. Considera a Cristo. Si tú eres un legislador, ¿piensas que lo que tú haces tras bastidores no será visto? Hebreos 4:13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tú vas a dar cuenta. Y tu día en corte viene. Mejor postrarte ahora, arrodillarte y confesar a Jesús como Señor para la gloria de Dios el Padre ahora, que tener tus rodillas dobladas para ser condenado por el daño que tú has causado al pueblo de Dios en la vida venidera. Para que no pase eso en la vida venidera, arrodíllate ahora. Él está dispuesto a recibirte si te arrepientes. Ay de ti si tú no lo haces. Considera a Cristo. Mientras los reyes terrenales acumulan y toman de manera semejante al diablo, no, Cristo da su vida. Él gobierna con justicia, envuelta en misericordia. La verdadera libertad no se encuentra en desechar a Cristo, sino en inclinarse ante Él y en encontrar gozo en su reino. Si tú clamas ser reformado, quizás todos aquí lo son, y estás en desacuerdo con la verdad de que el magistrado debe someterse a Cristo, no solamente estás en desacuerdo conmigo, estás en desacuerdo con Lutero, Calvino, Knox, Perkins, Cotton, Watson, Goodwin, Rutherford, Gillespie, Witherspoon, Hodge, Murray, Knowles, Kiffin, Collins, Cox y Kitch, Backus, Spurgeon y Gill y Haskell. Tú también, Graham. Así que debemos hacer con esto. Hechos 17:16. Pablo continúa y sigo con esto. Mi pregunta para ti es: ¿eres tú provocado por el amor a tu pueblo
y su gozo? ¿Te enardeces como Pablo? Pablo está esperando en Atenas a que lleguen Silas y Timoteo. Camina por la ciudad. Y Lucas dice que su espíritu se enardecía dentro de él al ver que la ciudad estaba llena de ídolos, literalmente sumergida en ídolos, inundada en falsa adoración, falsa gloria, falsos dioses. En Hechos 15 vemos que los ídolos estaban conectados con todo tipo de inmoralidad. El espíritu de Pablo fue grandemente provocado. La palabra es paroxismo. La palabra inglesa que tenemos es de una palabra en griego que significa un ataque repentino o una expresión violenta de una emoción, una actividad en particular. Este término se refiere a la ira extrema de Dios ante la idolatría de Israel. Deuteronomio 9:18, Salmo 106:29, Isaías 65:3, Oseas 8:5. Pablo estaba airado porque la gloria de Dios en Cristo era despreciada. El celo por la gloria y el honor de Dios enmarca todo el sermón al verlo en Hechos 17. Su sermón a los atenienses está lleno de valentía ante los líderes y magistrados. En segundo lugar, Pablo se angustiaba por la salvación de los hombres. Anhelaba ver a las personas que estaban esclavizadas al pecado, al mundo y al diablo, rescatadas y experimentando el gozo de Cristo. Estos dos fuegos deben arder dentro de ti, como lo hicieron en Pablo allí en Atenas. Ira justa, motivada cuando la gloria de Dios es pisoteada, y compasión angustiante por las almas que todavía están esclavizadas a los ídolos. Estas llamas deben impulsarnos en nuestra misión. Amigos, ¿ven a sus compatriotas mutilando los genitales de sus propios hijos? ¿Los ven sacrificando a sus hijos en el aborto? ¿Ven la perversión sexual desfilando por nuestras calles y pantallas, tentando a hombres y mujeres hacia la ruina total? Esto no es solo rebelión personal, sino también suicidio civilizacional. La miseria y la muerte son el propósito de estas cosas para tus compatriotas. ¿No estás provocado por tu nación? ¿No estás provocado por tu nación? ¿Y el gozo de Cristo? Amigos, tu familia, tus compañeros de trabajo, tu ciudad, tu estado y tu nación te necesitan provocado en justa ira de que la gloria de Dios en Cristo sea despreciada. Te necesitan angustiándote por las almas de los hombres que necesitan salvación y el gozo de Dios. Y esto es lo que yo quiero que ustedes vean. Pablo fue provocado por toda la idolatría, la blasfemia politeísta, el libertinaje y el transgresivismo. ¿Y qué mensaje le dijo el Espíritu Santo que proclamara a los atenienses? ¿Qué mensaje era? Al entrar a Atenas, ¿qué mensaje le pidió el Espíritu Santo que dijera? Tienes que predicar esto a los atenienses. Pablo, diles el propósito de una nación y cómo son establecidas por Cristo para dirigir a los pueblos hacia Él. Dile que esta es la única esperanza de las naciones. Dile que se arrepientan y rindan lealtad solo a Cristo y que le obedezcan. Santos, ustedes tienen un deber ante los hombres y un mensaje de Dios. Decláralo y no silencies tu voz por temor. Actúa como hombre, mantente firme, sé fuerte. Actúen como hombres. Quisiera dar algunas aplicaciones prácticas al concluir. Primero, hombres, quiero desafiarles. ¿Te ha situado Dios en una posición para postularte a un cargo? No tiene que saberlo todo sobre cómo llevar una campaña exitosa. Yo ciertamente no lo sabía antes de postularme hace unos años. Pero en la providencia de Dios, con un círculo de consejeros sabios y un equipo de voluntarios apasionados de nuestra iglesia y una comunidad de fe,
y un profundo entendimiento de la gloria de Dios en Cristo y su autoridad, de que yo no me pertenezco, sino que fui comprado por precio, y uno debo glorificar a Dios con mi cuerpo. Yo vencí a 3 candidatos bien financiados y que gastaron $1,500,000 ante mis pocos miles de dólares. Si yo puedo hacerlo, quizás tú también puedas. Segundo, si no estás en posición de postularte a un cargo tú mismo, busca oportunidades para apoyar a cristianos fieles que lo hagan, ya sea como voluntario, donando a candidatos. Mira a estos candidatos locales y dona a favor de ellos si puedes. O si no puedes, ve y ayuda a estos candidatos en tu comunidad y en el país. Tercero, involúcrate con tus líderes civiles locales. ¿Cuántos de tus senadores y representantes conocen tu número de teléfono? ¿Sabes quiénes ellos son? ¿Saben ellos quién tú eres? ¿Reciben exhortaciones y alientos de parte tuya? ¿Han oído de su identidad como siervos del Rey Jesús y el deber que tienen de obedecerle? Tristemente, probablemente no le están escuchando de sus pastores. Esas palabras tendrán que venir de ti. En Colosenses 1, 28 y 29, Pablo escribe: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre, excepto los legisladores. ¿Por qué nosotros actuamos así en la práctica? ¿Entienden que eso es blasfemia? Empequeñecer al Señor Jesucristo y su mundo. Él murió y resucitó de la tumba para conquistar el pecado, la muerte y el diablo, y tomar señorío sobre todo lo que es suyo, para poder presentar a cada uno perfecto en Cristo Jesús. Este es el propósito de la iglesia. Al hablar a los magistrados, no pedimos un asiento en la mesa, proclamamos los términos del rey a aquellos que él ha puesto en el cargo. En cuarto lugar, para los pastores, consideren cómo pueden crecer en su conocimiento de la teología política y luego discipulen a sus iglesias en esta área. No significa que tienen que leer todos estos libros de historia de la iglesia o de historia de la nación americana o todos libros de teoría política. Debes entender la teología política de las escrituras. Eso es todo lo que tuve. ¿Qué más necesitamos? Esta es la palabra de vida. Es suficiente para todas las cosas. Es vivir, es poderosa para penetrar y entrar en cada corazón, cada alma, cada ley, cada legislador. Vas a estudiar otras cosas también, pero tienes la ley de Dios. Tienes tu confesión. No está callada sobre estas cosas. Alienta a tus hermanos a ir a procurar un puesto político. Lee estos 2 libros que han sido escritos con punto de vista bautista reformada. En quinto lugar, encomienda todos tus esfuerzos políticos al Señor. Si tenemos éxito en nuestra vida en detener los males del aborto, la corrupción, el fraude, la locura sexual y todos los demás males a nuestro alrededor, eso está en sus manos. El deber es nuestro, los resultados pertenecen a Dios. Yo soy un pragmatista piadoso. Yo creo que si Dios lo mandó, eso va a funcionar en su tiempo, en su forma,
Yo no soy un pragmático mundano. No voy a ver si esto va a funcionar aquí. ¿Qué dice Dios? Es el punto. ¿Está Jesús en su trono? ¿Voy yo a darle cuenta por lo que yo he hecho? Yo no voy a votar por una ley que va a proteger a un asesino que va a matar a su propio hijo y violar el sexto mandamiento. Yo voy a rendir cuenta a Dios por eso. ¿Qué dice Dios? Va a funcionar en su tiempo y yo no me voy a comprometer con el mundo. Yo me voy a comprometer con el temor del Señor. ¿Tememos al Señor? Yo quiero que tú notes. Finalmente vamos a ganar. Y vamos a ganar porque el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Venceremos porque todo enemigo será hecho estrado para el trono de Cristo. Este Cristo está entronizado en el cielo ahora mismo y un día juzgará a todos los pueblos y gobernantes de todas las naciones. Besa al Hijo o enfrenta el castigo por ser un siervo malvado. Honra al Hijo para que no se enoje y perezcas en el camino. Bienaventurados todos los que en Él confían. Queremos hacer que América sea grande de nuevo. Besen, honren al Hijo. Que todos los gobernantes de iglesias restauren nuestro gozo y nuestra sanidad. Santos, el reino que sirven no puede ser conmovido. Fijen sus ojos en Cristo. Pongan su mirada en la gloria. Las cosas pueden temblar y venir a ruina a sus pies. Tu Redentor resucitado es inconmovible. Tu Salvador ascendido es imperturbable. Tu Rey coronado es invencible. Tu sumo sacerdote que intercede es inamovible. Tu profeta que proclama el evangelio es inquebrantable. Tú fuiste comprado por precio. Tú no te perteneces a ti mismo. Glorifica a Dios con tu cuerpo, sea por vida o por muerte. Y que la tierra, el cordero que fue inmolado y que reina, reciba la recompensa de sus sufrimientos. Toda gloria sea a Cristo el Rey. Vamos a orar. Nuestro Padre en los cielos, venimos a ti en el nombre del Señor Jesús o a través del Espíritu. Sin ninguno de nuestros esfuerzos, que nuestro legado sí se sobreviva. Que podamos servir al Cristo que está reinado. No se trata de nuestro legado, se trata de Cristo en última instancia, acerca de si Cristo va a brillar a través de nuestras vidas. Somos simplemente siervos inútiles, indignos. Por tu Espíritu vas a traer convicción y corregir y consolar y comisionar a sus santos para dar sus propias vidas, tomando sus cruces diariamente, para que tú seas glorificado como el Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Amén.